Hoy vamos a estar en Hebreos capítulo número 2. Vamos a iniciar con una oración. Padre, te damos muchas gracias por esta mañana, Dios. Gracias por poderte cantar, por poder estar juntos, Dios. Te agradecemos por tu presencia en medio de nosotros, Dios. Y hoy queremos iniciar este tiempo poniéndonos a cuentas, Dios, rogándote que hables a nuestros corazones, Dios. Y si hay pensamientos en nuestra mente que no nos dejan concentrarnos, si hay pecado, Dios, si hay ansiedad, si hay temores, Padre, si hay preocupaciones, lo ponemos delante de ti, Dios. Y te suplicamos, Padre, que podamos el día de hoy estar atentos a tu voz, a lo que tienes para nosotros, Padre. Padre, por favor, te ruego que tú nos hables el día de hoy. Amén. Vamos a Hebreos capítulo número 2. Muchas gracias, hermano. Ahora, hermanos, este capítulo, siempre digo que todos son muy importantes, pero te pido que por favor hoy puedas poner mucha atención. Si yo no si te preguntaba, porque sí te lo estoy preguntando, pero piénsalo. ¿Qué es lo que quieres con Dios? Me gustaría que pudieras en serio pensar qué es lo que quieres con Dios. ¿Qué es o a dónde quieres llegar con Dios? Si estás como cuando daban esas clases de vocación y cosas vocacionales cuando vas a salir de la prepa, que te piden una hojita de anotar, ¿qué es lo que quieres para tu vida? ¿Qué es lo que tú quieres con Dios en tu vida? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿A dónde quieres llegar? ¿Para qué crees que estás aquí? Es importante que tú puedas pensar esto. Yo recuerdo que a los 13 años, y estoy plenamente convencido, seguro, y recuerdo un momento cuando recibí al Señor verdaderamente. Me desperté llorando, convencido, tenía 13 años de que había desperdiciado mi vida y que Dios quería algo conmigo. Y tenía miedo. Viví varias semanas conmigo por eso que yo había experimentado con Dios. Y obviamente la vida no fue perfecta. Llegaron momentos en los que como que se te olvida esas cosas. ¿A dónde voy con esto? Tengo 27 años caminando con el Señor. 27 años como consciente caminando con el Señor. Y como hijo de pastor y persona que tiene mucho tiempo en el Evangelio, he podido ver momentos en mi vida en los que digo, quiero más de Dios. Momentos en los que, como a lo mejor algunos de los que estamos aquí, me acostumbré a la hipocresía del cristianismo, a venir, sentarme, cantar, irme y vivir la vida como sea. Me acostumbré a sentir la presencia de Dios como fuerte y después simplemente venir y ver pasar mi semana y ver a los demás como quién sabe quiénes son estas personas. He estado en muchas reuniones de oración, en muchas iglesias naciendo, divisiones. He visto de muchas cosas en la iglesia cristiana. Pero llegó el momento en el que nuevamente tuve con Dios a hablar y decir, bueno, ¿qué es lo que quiero? ¿Para qué? ¿Para qué es todo esto? ¿A dónde quieres llegar conmigo, Dios? Y ¿hasta dónde estoy dispuesto a yo seguirte? No sé si recuerdas, en el libro de Josué hay un relato bien interesante porque están a punto de entrar a la tierra prometida, hoy vamos a hablar de eso. Y la tierra, los que están viniendo a Éxodo, recuerden, la tierra prometida representa, ¿se acuerdan? No me digan el cielo porque no es el cielo, sino es la vida del creyente, plena, llena del Espíritu Santo. Eso representa la tierra prometida. No representa el cielo porque todavía hay que pelear, todavía hay que luchar. Hay gigantes y cosas como esas que en el cielo no hay.
representa la vida plena, vibrante del creyente. Van a entrar a la tierra prometida y hay quienes dicen, es imposible hacerlo porque hay gigantes, hay dificultades, mira esto, mira lo otro, y asustan a muchos y dicen, no, no se puede. Como el día de hoy, hay muchos que posiblemente les gustaría tener una vida más profunda y vibrante con Dios, pero dicen, no se puede. O muchos tienen miedo, es que no sé qué es lo que Dios me vaya a pedir, no sé qué es lo que tenga que hacer. Hay muchos desinteresados por hacerlo, pero bueno, quería que recordaras el ejemplo de Caleb, uno de los que dicen, yo sí creo que se puede hacer esto, uno de los espías. Entran a la tierra prometida y después de 40 años, él recuerda y le dice a Josué, Josué, ¿te acuerdas ese día cuando entramos y muchos dijeron no se puede? Y nosotros dijimos que sí. Y Dios y Moisés me dijo a mí que por haber seguido al Señor me prometía esta tierra. Y dice, es una tierra llena de gigantes. Dice, pero yo ya tengo 80 años. Y aún así, quiero. Y aún así, creo poder. Y voy a subir este monte. No me importa que nadie me siga, no me interesa eso. Y yo voy a conquistar esta tierra. Porque me la prometieron a mí. Porque sigo creyendo como hace 40 años que si el Señor está conmigo, puedo derribar a estos gigantes. Vamos a empezar a leer. Versículo 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Entonces, el autor de Hebreos empieza a decir lo siguiente, es muy importante, con mucho mayor importancia a nosotros, que atendamos diligentemente las cosas que hemos oído. Ahora, no está hablando de incrédulos, está hablando de los creyentes. Está hablando que creyentes como tú y como yo podemos llegar a deslizarnos. El deslizarnos no está hablando necesariamente de pecado, que no quiere decir que no lo incluya, pero realmente el enfoque no es eso. Acuérdense que capítulo 1 estuvimos hablando de un hebreo hablando a hebreos para que dejen las costumbres de los hebreos y se vuelvan creyentes, fieles. Entonces de lo que está hablando es que es muy fácil volver a las tradiciones y costumbres. Está muy fácil para ti, a lo mejor que vienes de una tradición, no sé si mormona, de testigos, católica, religiosa, cristiana, que vuelvas atrás. Es muy fácil volver a eso. La muestra es, algunos de nosotros o algunas iglesias también cristianas, que cuando antes estaban en su vida pasada, iban a la misa o iban a otra iglesia, nada, se sentaban, se paraban, hacían lo que les decían y llevaban una vida como sea. Muchos vienen al cristianismo llenos del Espíritu Santo, deseosos de cambiar. Pasan los meses y se convierten en cristianos de domingo. Y es lo mismo, es exactamente lo mismo, porque teniendo un Dios vivo, lo has llevado y lo has convertido a costumbre, tradición, reglas, religiosidad. Y la palabra religiosidad o ser religioso no es necesariamente mala, pero en lo que lo hemos convertido en un sistema en el que nada más cumplo algunos parámetros y Dios está bien con eso, eso está mal, porque Dios no está aquí pasando lista, no está allá afuera pasando lista. Él no está viendo quién viene y quién no vino. A lo mejor podría escucharse un tanto mal, pero eso realmente no le interesa, porque aunque tú no estés aquí, Él está contigo. Y aunque estés aquí y Él esté su presencia aquí, puede ser que no estés aquí, que tu mente y tu corazón estén en otro lugar. Y es fácil para el ser humano volverse religioso. Analízate. Te decía hace un momento, y no era por presumirte los 27 años, pero yo he visto eso. O sea, yo he pasado muchas veces por eso. Ir a la iglesia solamente porque tengo que ir. Leer y leer de veras simplemente porque tenía que leer. Y podía hacer todo el trabajo. Yo a los 15 años empecé a servir en el ministerio en el grupo de alabanza. A los 15 años tocaba el piano y de ahí en adelante, desde los 15 años estoy involucrado en el servicio.
La próxima semana cumplo 40, haz tus cuentas. Es un chorro de tiempo. Pero estar en el servicio, estar aquí no es lo mismo que tener una relación con Dios. Y puede ser que tú estés aquí, pero sin una relación con Dios. Y dice, ten cuidado, con diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Posiblemente te ha pasado que vas a la playa, te metes al mar y de repente te das cuenta que ya estás, no sé, unos 300 metros del lugar donde te metiste, porque el movimiento de las olas es tan placentero, tan, no sé cómo, qué palabra utilizar, pero que poco a poco te va llevando y te va alejando, dependiendo del parte del mundo que estés y en la playa que estés, hacia la derecha o hacia la izquierda. Y es exactamente lo mismo con la tradición y la costumbre. No siempre es de golpe. Es poco a poco cuando empezamos a dejar algunas cosas. Y llega el momento en el que nos vemos, todo mundo cantando y nosotros sentados, viendo al infinito y pensando en, ¿le eché gasolina o no le eché gasolina? Y estamos en medio de un lugar en el que se puede adorar a Dios y no estás. Y sabes qué, hermano, hoy le daba a Dios, ayer, gracias por esta palabra, porque nuevamente hoy volví a ver a algunos así. No conozco su corazón, obviamente, pero algunos los veo así, que están y que conocen y que están comprometidos, pero no están. Y por eso te preguntaba, ¿dónde quieres llegar con el Señor? ¿Qué es lo que quieres de Él? Porque Él no quiere asistencia, nunca te pidió eso. Porque Él sabe que puedes estar con Él afuera, en casa. Ten cuidado porque puede ser muy fácil deslizarte y regresar a costumbres y caer en una religiosidad. Dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, y esto no solamente lo creían, sino porque está escrito, es Deuteronomio 33, donde dice que Moisés recibió por medio de ángeles la ley. Ellos decían, sí, se recibió por medio de ángeles. Y dice, si esta ley, que no era la final, que no era ni el propósito, no era el cumplimiento, el no obedecerlo, el no considerarlo, produjo en las personas o hubo una retribución. ¿Alguien podría leer el versículo 3? Hasta ahí. Entonces dice, ¿cómo crees que si aquellos que recibieron la ley y no la guardaron, recibieron consecuencias, tú teniendo algo mucho más grande y que no solamente fue dado por ángeles, sino Cristo mismo vino a hablarte de la salvación, fue confirmada por los apóstoles, los primeros que lo escucharon? ¿Cómo crees que lo que siembres no vas a cosechar? ¿Cómo piensas que está bien no respetar, no considerar, no amar esto? ¿Cómo piensas que no está bien? Ahora, me gustaría que pudieras considerar, escribí hoy en la mañana 4 palabras relacionadas con esto. La primera, y es que algunos o muchos vienen de otras iglesias y a lo mejor llegaron buscando una sana doctrina. No tiene nada que ver conmigo, tiene que ver con Dios, pero creo que han encontrado sana doctrina. Y antes servían, se involucraban, buscaban a Dios. No estoy hablando de ni siquiera del estar aquí en la iglesia, sino algo con Dios. Y ahora que lo tienes, posiblemente lo has dejado. Y eso, la única palabra que puedo describir es menosprecio. Has menospreciado la presencia de Dios, porque antes la buscabas y ahora que lo tienes, ya la probé. Y eso se llama menosprecio, y eso está mal. La siguiente palabra que escribía aquí es arrogancia, porque muchos piensan que porque ya conozco, que porque ya tengo un caminar con el Señor, ya no lo necesito tanto, y puedo darme el lujo de no buscarlo a veces, y eso se llama arrogancia. Y dice la palabra que si te crees estar firme, mira que no caigas.
No seas arrogante y pienses que porque ya sabes, porque ya has leído, porque ya tienes discipulados, a ti no te puede pasar. Dice, ten cuidado, con diligencia atiende esto, porque puedes deslizarte. Siguiente palabra que me gustaría que pudieras considerar: miedo. Muchos, estoy seguro que no buscan o no van más allá con Dios porque tienen miedo a lo que les pueda pedir. Déjame quitarte ese miedo. Él tiene planes de bien y no de mal. Él no te va a hacer daño. Él está buscando lo mejor para ti. Y ese miedo proviene únicamente del enemigo, de Satanás. Él no quiere hacerte daño. Y sea lo que te pida, no es algo que tú necesites. Es algo que te estorba. No tengas miedo. Y la otra, egoísmo. Porque estás más interesado en ti que en lo que Dios quiere hacer. Y queridos hermanos, el volver a la tradición, a la costumbre, a una vida pasiva, yo recuerdo, hoy yo pensaba en esas palabras: en menosprecio, en la arrogancia, en el miedo y en el egoísmo. Y analiza tu corazón. Pregúntale a Dios si tú estás en esta condición, en la que te sientes arrogante, en la que lo menosprecias, en la que eres egoísta o tienes miedo. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Entonces, había señales, había milagros que confirmaban lo que Dios estaba haciendo en su vida, porque no sujetó a los ángeles al mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Entonces ahora va a continuar explicando lo que vimos la semana pasada. Dice: Jesucristo, más bien Dios, no dio el mundo o no sujetó el mundo a los ángeles, sino se lo dio al hombre, le dio la responsabilidad al ser humano. Pero alguien testificó en cierto lugar, diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Te acuerdas? Salmo 8. O el Hijo del Hombre para que lo visites. Entonces el Salmo 8 está hablando de esto, que Dios le dio una responsabilidad al hombre porque quería relacionarse con él. ¿Qué es el hombre para que tengas de memoria? El Hijo del Hombre para que lo visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria, de honra, le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Y aquí es como una reflexión. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetadas, porque por el pecado se dio ese derecho a Satanás. Versículo 9, pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, cuando vino a este mundo, y que Dios lo puso en esa condición un poco menor que a los ángeles, pero dice, aún así fue coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase de la muerte por todos. Entonces dice, a ese Jesús que vino y lo hizo igual que nosotros, lo coronó de honra y gloria y lo puso así para que pasara por la muerte por todos. Versículo 10, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por las aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Quiere decir que Cristo no era perfecto? No. La palabra que utiliza aquí cuando dice lleva muchos hijos a la gloria, perfeccionar por la aflicción al autor de la salvación de ellos, es al capitán o al líder, es decir, a ser un líder perfecto, un entero modelo a seguir, porque él pasó por todas las aflicciones. Vamos a regresar a esto. Por esto él nos avergüenza llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Vamos a regresar a esto, pero quiero decirte, Jesús lo que está diciendo aquí, porque estos versículos 12 al 13 son palabras de Jesús, dice,
anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Entonces, ¿cuándo cantamos? Hace un momento que estábamos aquí, Jesucristo no solamente es el motivo y el enfoque de nuestra adoración, sino Él mismo está adorando a Dios en medio de nosotros. Eso tiene de particular la alabanza congregacional. Puedes hacerlo en tu casa, pero cuando estás aquí, Jesús está adorando a Dios contigo. Y eso lo hace bastante hermoso. Y otra vez, yo confiaré en Él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que, por el temor de la muerte, estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Tenemos que sobre servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces, para que podamos entender lo que vamos a hablar, del versículo 5 al versículo 19, vuelve a entrar en aspectos teológicos importantes, doctrinales para nosotros. Primero, dice que Dios dio al hombre y a la mujer, al ser humano, la autoridad sobre toda la creación. Dios sometió la creación a sus pies. Pero después nos menciona que ahora no vemos todo sujeto. ¿Y por qué? Porque el hombre al pecar, al caer, se sometió al enemigo y por lo tanto ahora es llamado el príncipe de este mundo. Por lo tanto, lo que sucede, lo que pasa, es obra del enemigo y el hombre no puede decir Dios, ¿por qué? Porque ustedes entregaron esa autoridad al enemigo, ¿sale? Después versículo 9, pero vemos aquel que fue hecho poco menor de los ángeles, habla de Jesucristo, que fue hecho como nosotros. ¿Para qué? Para poder padecer la muerte. Si no hubiera sido hombre, no hubiera podido morir. Y por eso, como era necesario que muriera, fue hecho hombre. Ahora dice, para perfeccionar por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Versículo 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Entonces, Dios sometió la creación bajo los pies del hombre, le dio la autoridad. Después, rescata Dios, muere por nosotros, dice, pero Él no socorrió a los ángeles. Él no vino a salvar a los ángeles, vino a salvar a los seres humanos, porque eso es importante, lo sabemos. Me hacían hace un par de semanas una pregunta sincera. ¿Los perros van a ir al cielo? Y a lo mejor algunos van a decir, ay, qué rara pregunta, pero hay personas que tienen, nuestras mascotas van a ir al cielo. Dios no vino a salvar a las mascotas. Es una pregunta importante, porque muchos dirán, a mí me da miedo igual las mascotas, pero hay personas a las que no. Dios no vino a salvar las posesiones. Dios no vino a salvar a los ángeles. Dios vino a salvar al ser humano. Por lo tanto, la salvación está enfocada a los seres humanos. ¿Sí? La salvación está enfocada a los seres humanos. Y los alienígenas, la salvación está enfocada a los seres humanos. Todo lo demás queda excluido. ¿Sale? Y esto es algo importante que entendamos. ¿Por qué es tan importante? Porque hay seres más poderosos, creo que hasta incluso más maravillosos en algunas formas, y Dios no se fijó en ellos, se fijó en ti. Entonces, no hay seres más conflictivos, quejumbrosos que los seres humanos, pero aún así Dios se fijó en nosotros, y eso es importante. Por lo cual, y por lo tanto, dice en el versículo 17, tenía que ser semejante a sus hermanos. Por eso Jesús no vino en forma de delfín, ni en forma de tortuga, ni en forma de halcón. Dios no se hizo semejante a ningún otro
criatura ni creación. Dios no es un volcán. Jesús no vino en forma de volcán. Y esto es importante para quitar todas estas ideas místicas y ondas raras. Dios se hizo semejante a los hombres para poder salvar a los hombres. Entonces dice, versículo 16, no 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso, para poder decir que es misericordioso, experimentar y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Por eso se hizo hombre, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado. Entonces aquí dice que para él fue un padecimiento como, ¿a quién le gustaría volver a la escuela ahorita? A lo mejor a algunos sí, no, a mí no, guácala. Yo siempre veo a los así, voy pasando y veo a los de prepa y digo, qué flojera me dan estos cuates. Y en serio, como que mis sueños de terror de repente son que vuelvo a estar en la escuela y digo, no, ya salí. Imagínate a Dios Todopoderoso venir y experimentar tentación. Él siendo santo, sin necesidad de experimentar toda tentación. Toda tentación que se te pueda ocurrir, la más rara, la más personal que hayas tenido, Dios la ha experimentado. Toda tentación. De pecado, de angustia, de miedo, toda tentación. ¿Por qué? Es importante este versículo. Dice, él mismo padeció, sufrió al ser tentado. No porque voy a caer, sino porque como Dios tuvo que enfrentarse a eso, a la maldad. Para que pudiera, como el versículo anterior dice, ser misericordioso y entenderte. Para que tú no puedas decir, no me entiendes, Dios. No, sí te entiendo. Porque no solamente soy Dios y te creé y entiendo todo tu pensamiento, sino lo he experimentado. Él conoce todo tu padecimiento, porque Él fue tentado. Entonces, todo pecado que tú tienes, toda concupiscencia, todas dificultades, Él las entiende. Dice que Él las tuvo que padecer por ti. ¿Tuvo que? No quería, a lo mejor. Bueno, no era necesario, creo que es la palabra. Pero Él quiso por amor a ti. Y es poderoso porque lo padeció. Y dice que es poderoso para socorrer a los que son tentados. Porque Él conoce la forma de salir, de resistir, porque Él padeció todo sin pecado. Por tanto, capítulo 3, hermanos, santos, participantes del llamado celestial. Considera al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Subraya el llamado celestial y medita en qué quiere decirte Dios con eso. Considera al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, considéralo a Él, el cual es fiel al que lo constituyó. Jesús es fiel al que lo llamó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Y cuando habla casa, habla de familia. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Entonces, así como se acuerda, la casa de Jacob se le da honra a Jacob porque fue el que fundó la casa de Jacob. Aquí está hablando mucho más honra tiene Jesucristo. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Recuerda, de lo que estamos hablando es de volver a las tradiciones, al legalismo. ¿Puede alguien leer el versículo 7? Y espero que le estén escuchando. No endurezcáis vuestros corazones. Si hoy estás escuchando, no endurezcas tu corazón, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron
y vieron mis obras 40 años. Y a causa de lo cual me disgusté contra esa generación, porque vieron mis obras, porque gustaron de mi palabra, de mi presencia. Dice, yo me enojé con esa generación, porque me conocían, porque comieron de mi pan, bebieron de mi agua, disfrutaron de mis milagros. Y dije, y por favor subraya también esto, siempre andan vagando en su corazón. El problema no es que vaguen en el desierto, sino que su corazón también estén vagando. Y no han conocido mis caminos. David oraba y pedía a Dios, muéstrame tus caminos. No sé si esa es tu oración. Te preguntaba al principio, ¿qué es lo que quieres con Dios? No han conocido mis caminos. Eso quiere decir que Dios quiere que conozcamos sus caminos. Por tanto, juré en mi ira, no van a entrar en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya, y tómalo para ti, y yo lo tomo para mí. Mirad, miren, todos los que estamos aquí, ahorita en Cuautlancingo. Mirad, hermanos, que no haya, y acuérdate, está hablando a creyentes, no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y aquí tendremos que preguntarnos, ¿de qué pecado está hablando? Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza desde el principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? Los que vieron y atravesaban el Mar Rojo. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por manos de Moisés? Sí. ¿Y con quiénes estuvo disgustado 40 años? Con su pueblo. ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Sí, también. ¿Pero de qué pecado nos está hablando? Y quiero que veas que habla no en plural, sino en singular. ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo? Sino aquellos que desobedecieron. ¿Qué es lo que desobedecieron? Versículo 19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Está hablando de este evento en el que después de cierto tiempo llegan a las orillas del desierto. Y Moisés manda a dos espías. Y de los 12, 2 dicen, sí se puede. Dios ha estado con nosotros. Miren las uvas, miren la comida, miren todo lo que hay. Josué y Caleb. Y los otros 10, pero somos como cucarachas, como saltamontes, como grillos enfrente de ellos. No vamos a poder. Y el pueblo estando en la orilla dijo que tuvo miedo. No creyeron a Dios. Recuerda, ¿qué simboliza la tierra prometida? Esa vida plena del creyente, llena del Espíritu Santo, caminando íntima y vibrantemente con Él. Y entonces Dios se enojó con ellos y dijeron, ¿eres un incrédulo? No lo vas a disfrutar. No lo vas a disfrutar. No te voy a dejar de dar de comer. No te voy a dejar de dar de beber agua. Voy a seguir estando contigo, pero no vas a entrar. No lo vas a ver. Ahí está. Y no es que yo no quiera, es que tú no quieres entrar. Sigues pensando que se trata de ti. Sigues pensando, Dios, es que mis limitaciones, ¿y eso qué? Eso nunca ha importado. A Dios nunca le ha importado. Es que tú no conoces, Dios conoce tu pasado y eso nunca le ha importado. Él los sacó de Egipto y Él podía introducirlos, no importando si había gigantes, aliens, dinosaurios, no importa, era Dios. Pero ellos pensaron que se trataba de ellos. Y hoy, en la semana, estaba viendo nuevamente esta película de los 60 cuando Dios salva a los hippies.
Y, y volví a reflexionar en la iglesia que estaba sentada abrazando sus tradiciones. Es que cómo van a entrar descalzos, es que cómo van a entrar con esa música y esas greñas y huelen a pura hierba. Y es que nosotros no podemos, y es que con tantas limitaciones, con tanta incredulidad del Señor, y Dios utilizó no a los que podían, sino a los que no podían pero quisieron. Y dijeron, ok Dios, y transformado toda una generación por mano de algunos. Pero hubieron creyentes que no creyeron y se quedaron en sus costumbres. Hey, Dios no los desechó, son salvos. Siguieron teniendo alimento, estando con Dios, pero se lo perdieron. Y quiero que entiendas, que hermano, con lo que nos está diciendo aquí, que es muy fácil volverse religioso, legalista y acomodarte en una silla. Y Dios quiere despertar nuevamente a esta generación, este momento en el que estamos viviendo. Ahora quiero que veas que tampoco es que, pues es que los hermanos no se ponen las pilas, es que los de la alabanza tocan pura cala. No tiene que ver con los demás. Mandaron a 12 espías. 10 dijeron que no. Y estos 2 hubieran dicho, no, pues también nosotros decimos que no. Pero ellos se mantuvieron firmes porque creían en el Señor. Querían algo con Él. Ellos querían algo con Él. No le eches la culpa a tu familia, no le eches la culpa a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Eso no tiene que ver con ellos, no tiene que ver conmigo, no tiene que ver con la congregación. Tiene que ver contigo y con Dios. Con lo que quieres alcanzar con Dios, con lo que, no con lo que puedes, sino con lo que Él puede hacer en ti. Con lo que Él quiere hacer. Porque es muy fácil, como dice aquí, volver a la comodidad de, pues ya estoy aquí, ya canté. Hermano, Dios quiere llenarte de su presencia. Dios quiere usarte de una forma poderosa. Ir y alcanzar a personas. Puedes el día de hoy ver tus limitaciones, ver tus miedos, tu arrogancia, tu temor y decir, no, pues yo creo que no se puede. O como te decía el caso de Caleb, tenía 80 años. Ya a este hombre no le interesó que eran personas que a lo mejor le doblaban en tamaño y tenían la mitad de su edad. Sino que él dijo, si Dios va conmigo, vamos a darle. No hay edades. Mira, yo veo a mi pastor, a mi papá, tiene 60 y no sé qué, 67, y él está pensando en qué iglesia, a dónde voy ahora a levantar otra iglesia. Él no ha parado y no va a parar. Y yo quiero ser ese tipo de hombre que venga a compartir o vaya a compartir un mensaje y al siguiente día me muera o regreso. Que hasta el último día yo siga compartiendo, hablando de Él. No sé qué quieras tú, pero Dios no nos llamó a una vida pasiva, simple, sosa, de cristianos apagados, sino vibrante en Él. Ni siquiera tiene que ver con una congregación, hermano. Tiene que ver con porque lo que pasa aquí los domingos básicamente es resultado de lo que tú ya tuviste en la semana con Dios. Porque muchas veces llegas y como que, ay, pues no estuvo tan bien, pero es resultado de tu comunión diaria. Porque al que está deprimido, al que quiere cantarle mujeres divinas, hasta la pequeña canción de estas canciones de para chillar, lo prende. No necesita a los grandes artistas, poquito y suelta todo lo que ya trae. Y es lo mismo el creyente. Esto que sucede hoy es el resultado de nuestra semana, de tu semana. Porque al mismo tiempo que hay algunos que están ausentes, también hay unos que están bien conectados. Y no tienen que ver con nadie, tiene que ver Dios y tú. Porque podemos decir, es que si tuviéramos otro pastor, y si tuviéramos otros hermanos, si tuviéramos otro tipo de música, si tuviéramos más eventos, si tuviéramos otros...
nunca vas a estar contento y nunca vas a estar satisfecho porque es tú y Dios. Es el resultado de tu relación con Dios. Y aquí, cuando llega a esta parte, en el versículo 7 del capítulo 3, por lo tanto, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyes hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación del día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Y yo creo que tú has visto algo con Dios. Por eso estás aquí, porque Dios te llamó de alguna forma, te rescató de algún lugar. No tienes pretexto para decir que no has visto algo con Él. Tú ya lo conoces. No lo pruebes. No lo estés tentando. Ya lo conoces. O sea, ¿por qué a veces les decía no sé, no recuerdo si fue aquí o con los hermanos, pero están los fariseos, están los fariseos, les acaban de dar de tragar a los 5,000 y dicen, danos una señal. En el pasado, los antepasados hicieron bajar pan del cielo. Acaban de comer y querían que volviera a bajar pan del cielo. No inventes. Y a veces Dios está igual. Yo ya hice todo por ti y me sigues pidiendo señales. ¿Qué más? Tienes a su Hijo, tienes a su Espíritu Santo en tu corazón. No tientes a Dios. Dice, antes exhortados los unos a los otros, y es lo que estamos haciendo el día de hoy, entre tanto que se dice hoy. Porque más adelante va a volver a repetir esto ya casi al final, hablando también del pecado, de todo tipo de pecado. Puede ser que mañana ya no quieras. Y entre tanto que tu corazón está dispuesto hoy, o medio dispuesto hoy, camina. Porque puede ser que mañana ya no quieras, o que mañana ya no puedas. Vuelvo a repetir, no estamos hablando ni siquiera de la salvación, porque esa no es nada nuestro, es de Dios, sino la oportunidad que tienes hoy de caminar con una comunión íntima con Él, en la que puedas escuchar su voz, conocer sus caminos, como dice aquí. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, y el pecado del que está hablando es de la incredulidad, y esa incredulidad te lleva a apartarte del Dios vivo. La incredulidad y el tonto vicio de pensar que se trata de ti, o que algo de ti puede impedir que Dios obre. No, Dios no está limitado por tu incapacidad. Él es Dios, y es más, Él te llamó así. ¿Sale? Entonces, versículo 14, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Somos hechos participantes de Él, para caminar, para mantenernos firmes. Entre tanto se dice, si oyeres hoy su voz. Hoy se sigue diciendo esto. Si hoy estás escuchando su voz, no lo está volviendo a repetir Dios. No endurezcas tu corazón como en la provocación. Y nos vuelve a recordar, ¿quiénes fueron los que habiendo oído lo provocaron? Los que le recibieron, los que fueron bautizados en el Jordán, los que fueron bautizados en el Mar Rojo, es decir, los que fueron bautizados en agua y los que fueron bautizados en el Espíritu, las dos señales. Como tú cuando hubo salvación y cuando vino el Espíritu Santo a morar sobre tu vida. Esos fueron los que se la perdieron. Y queridos hermanos, recuerda el caso de Abraham. Cuando nosotros vemos en Génesis, me parece que es el 16, la vida de Abraham, dice que Abraham fue llamado, pero nos describe ahí un poquito de la vida de su padre, de Taré. Y cuando vamos al libro de Hechos nos las explica completa. Dice que Taré fue llamado de Ur de los Caldeos a Canaán, pero se quedó a la mitad en Harán. Y por la comodidad o por lo que sea, ahí se murió. Y dice que Dios tuvo que llamar ahora a Abraham y le dijo, Abraham, sal de tu casa y tu parentela. Es decir, Dios había llamado a Taré. Dios llamó a su padre. Y entonces empezó el camino, pero se quedó a la mitad. No tuvo la determinación.
porque Dios ya lo había sacado y se quedó a la mitad y se murió en Harán. Y entonces tuvo que llamar a la siguiente generación para concluir lo que ya había empezado. Yo no quiero. Si tú quieres, como tú quieras, esto es tu vida, no es la mía. Pero Dios puede decir, ok, ¿no quieres? Va, voy con los que siguen. Y vuelvo a repetir, no eres de segunda, no eres el cristiano amado por Dios, Dios te ama, pero te lo vas a perder. Y si ahorita estás pensando, pues estoy bien con eso, vas a dar cuentas. Vas a llegar y vas a dar cuentas de tu tiempo. Tienes el tiempo, tienes la vida para poder hacer aquello que te ha pedido. No a todos es lo mismo, pero a todos seguramente, y te aseguro que Dios nos ha pedido algo. Dice, ¿no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Y con quien estuvo disgustado 40 años. ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y se quedaron ahí, a la mitad del camino. Y a quienes juró, no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Ahora aquí hay una advertencia muy solemne, porque ni siquiera Moisés entró. Moisés, que los guió durante todo el camino, también desobedeció. Y Dios le dijo, toca la roca. Y él, enojado con las personas, la golpeó. Y dijo, Moisés, quebrantaste el símbolo. Era el símbolo de que Cristo iba a ser golpeado una sola vez por todos. Y lo volviste a hacer. No vas a entrar. Vuelvo a repetir, esto no es de la salvación. No está diciendo que Dios ya te saca de la salvación. No, hermano, no, entiéndelo. Somos salvos. Pero está hablando de esa vida plena en el Espíritu. Y eso sí te lo puedes perder. Hay muchos cristianos nacidos de nuevo que van a la iglesia y viven una vida, pues no sé ni cómo decirla, pero nunca experimentan más. Y tampoco se trata ni de emociones ni de sentimientos, sino de conocer sus caminos. Dice, ¿no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Este es el pecado nuevamente. Entonces, el pecado del cual estamos hablando hoy, el cual te puede llegar a regresar a una vida religiosa, simplemente de venir y sentarte, la incredulidad. Dios no está limitado por ti. Entonces, ¿qué hacemos? Timoteo dice, hijo mío, esfuérzate en la gracia. Ni siquiera es tu esfuerzo, pídele a Dios. Lucas dice, si me piden, dice, ¿cuánto más nuestro Padre nos dará todas las cosas? Al Espíritu, a todos aquellos que se lo pidan. Pídele a Dios. No tengas miedo, todo empieza por una decisión. Llega y dile, Dios, si puedes hacer algo conmigo, hazlo. Quiero. Y mantente en esa decisión. Es una decisión que se necesita renovar todos los días. No porque a Dios se le olvide, sino porque somos un horror. Necesitamos constantemente decirle, Dios, hoy quiero de ti. Hoy quiero acercarme a ti. Hoy quiero que me uses. Creo que todos en algún momento empezamos con eso. Dios, sí, quiero servirte. Camina en eso. Camina en ese deseo de servir a Dios, de que Dios te llene de su presencia. O puedes quedarte cómodo. Pero una vez que llegues a su presencia, ya no hay vuelta atrás. Tenemos únicamente hasta 90 años algunos de vida. Y muchos de aquí ya vamos más adelante de la mitad. Piensa qué vas a hacer con tus años. No hay mucho tiempo. Cristo viene pronto. Y también, para que no tengas, porque no se trata tampoco cargo de conciencia. Si tú no quieres, Dios tiene a muchos. Pero Él quiere usar a los que no pueden, para que Él sea glorificado. Pero si no,
hazte a un lado, que los demás sí quieren. ¿Sale? Vamos a orar. Señor Jesús, gracias te damos por este tiempo que pudimos pasar leyendo tu palabra. Padre, te ruego que por favor despiertes corazones para ti. Padre, te suplico que por favor renueves las fuerzas de los que ya no tienen. Te suplico que enamores los corazones. Hables, Dios, que traigas consolación, que traigas perdón. Transforma vidas, Dios. Padre, que de este lugar puedan levantarse mujeres y hombres que quieren servirte con integridad, sin ataduras, en libertad, llenos de tu presencia, de tu espíritu, en santidad. Padre, despiértanos, Dios, para poder servirte. Te lo rogamos, Dios. Te necesitamos. Amén.